y las instituciones siguen funcionando aparentemente, pero sin autonomía ni equilibrios internos. Lo hemos visto claramente en Venezuela. Por una parte tenemos a un hombre que ha llevado el narcisismo a una categoría metahistórica, a un hombre que confunde su biografía personal con la historia de Venezuela, de modo que podemos decir que en este momento Venezuela está gravemente enferma de un cáncer. Habría que revisar un poco los conceptos, con ellos, en un debate. ¿Por qué es monopolio cuando son gobiernos progresistas los que triunfan ampliamente, sumando esas mayorías históricamente tan despojadas de América Latina? Y no es monopolio cuando ellos, la derecha, gana por 30 puntos. Vamos a dar algunos datos para que ustedes vean la debilidad que tienen estos comentarios. En Colombia, por ejemplo, en el 2006, Álvaro Uribe ganó 62% a 22%. No es monopolio, en todo caso, siguiendo esos criterios. Colombia 2010, Santos, el presidente, el actual, 47% contra el 21% de Mockus. ¿Se acuerdan? ¿Qué monopolio tendríamos ahí? Pero vayamos a Panamá. Martinelli, el actual presidente, 60 a 37%. Hay muchos resultados a los que podríamos recurrir, pero el último es Portugal. El actual presidente, Cavaco Silva, 52% contra el 17% de Manuel Alegre. Para que vean ustedes que lo que duele, el malestar, es con las democracias cuando se trata de gobiernos que van hacia el progresismo, hacia una forma de igualación. Entonces, con estos argumentos y con esas voces y esos enojos, ellos propugnan los llamados golpes blandos, que de todas maneras tienen un elemento muy coherente: la participación de los medios de comunicación, igual que cuando eran golpes como el que se recuerda este 24 de marzo en la Argentina, y la injerencia de los Estados Unidos. De esto vamos a hablar después de la pausa. La CIA trabajando desde atrás y algunos otros elementos que poco a poco vamos a ir presentando en nuestro programa. How much money then was given to Allende's opponent, and what was it for? It was a total of $2.7 million was spent through the CIA for the election, ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. A 5 or 6 minute disquisition on how he was going to smash Allende. He kept pounding his fist into his hand. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. We'll intervene whenever we decide it's in our national security interest to intervene. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. And if you don't like it, lump it. Get used to it, world. We're not going to put up with nonsense. And if our interests are threatened, we're going to do it. Guatemala is going to enter a new era in which there will be prosperity for the people together with liberty for the people. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía.
The question is, why are we supporting El Salvador? No, the question was, why are we killing priests in El Salvador? The answer is we're not. Now you be quiet. President Cristiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. El crecimiento capitalista de Estados Unidos en su momento necesitó la expansión hacia América Latina y fuimos víctimas hasta tal punto que fueron castradas nuestras independencias. Es decir, nosotros nos habíamos independizado en el 1800, a fines del siglo XIX comienza la expansión de Estados Unidos y comienza nuestra tragedia, comienzan las repúblicas bananeras, se toman todo Centroamérica, avanzan sobre el Caribe. This is Guatemala City as seen from the air. People who live in the city dress very much like the people in our own southern states. President, you've described the Sandinista regime as being oppressive and inimical to our interest in the Western Hemisphere. Why don't we openly support those 7,000 guerrillas that are in rebellion against it rather than giving aid through covert activity? Well, because we want to keep on obeying the laws of our country, which we are obeying. I can follow up, sir. Do you think that the... En el caso de Nicaragua, bueno, durante el gobierno sandinista, el primer gobierno sandinista, Estados Unidos buscando todas las maneras de sacar a los sandinistas del poder, la guerra sucia, o sea, las contras, o sea, los grupos paramilitares que utilizaban la violencia extrema, o sea, masacres, toda clase de abusos que utilizaban y que realizaban a través de más bien tácticas más tradicionales, o sea, militares, paramilitares, cuerpos de seguridad, represión, etc. Do you think that if the Sandinista government remains in power in Nicaragua, that democracy and freedom can survive in Central America? Well, Lou, let me answer it this way. We have tried to negotiate, we have tried to talk and to relate on a bilateral basis with the Nicaraguan government, the Sandinista government. The only objection that we have to them is they're not minding their own business. They are attempting to overthrow a duly elected government in a neighboring country. We've had some issues, obviously, with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth, which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. América Latina, contrariamente a lo que siempre dijo el Departamento de Estado, es la región del mundo más importante para Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, el Che Guevara lo dijo con total claridad. América Latina es la reserva estratégica de Estados Unidos. Asistimos al desparpajo de un embajador que dice cuánto dinero, $2.700.000 para derrocar a Allende. Fue mucho más porque también estaba lo que ponía la ITT. Basta leer la doctrina del shock de Naomi Klein para entender exactamente de qué estamos hablando. Pero también la amenaza, ese jefe de la CIA de los años 80 que decía, si hay que hacerlo, lo haremos. El tema es la seguridad nacional de ellos, no la seguridad nuestra, por cierto. Y después la hipocresía, le preguntan a Reagan, ¿por qué no lo hacen de una manera clara y no encubierta? Y porque tenemos que cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Todo esto parece mentira, pero es lo que ha sucedido. Y los golpes blandos vienen de la mano de un accionar parecido con el apoyo de los medios de comunicación que vienen a sustituir ahora a aquellos ejércitos que daban golpes de Estado como el del 24 de marzo de 1976. Pero hay otros colaboradores de los que también vale la pena hablar. La intervención de Estados Unidos es poderosísima en nuestra región, porque ellos sembraron de fundaciones desde esa decisión de 1980, cuando Reagan crea la National Endowment Foundation, que le dicen la Fundación por la Democracia, la ANED, que está metida hasta acá en el Congreso argentino, la ANED, que dice que vigila la corrupción y todas esas cosas. La ANED es el esquema por lo que se mandan los dineros que la CIA antes manejaba desde la embajada
para evitar ese contacto. Por una parte está la USAID en la embajada, que era la vieja Agencia Internacional para el Desarrollo, y por otra parte la ANED. Entonces, USAID está trabajando en Bajo Cauca. Ya tenemos varios años trabajando ahí de la mano con el gobierno departamental en temas de fortalecimiento institucional con los gobiernos municipales, en temas productivos y desarrollo económico. Estamos trabajando muy de cerca con los productores de caucho y de cacao, trabajando con comunidades, con la sociedad civil, con grupos de base. Estados Unidos está muy interesado en apoyar a Colombia a lograr la paz. USAID's new model of development seeks to work together in innovative ways with other donors and public sector entities, the private sector, civil society, and with individuals who have good ideas to share, no matter where they are in the world. Y la ANED comenzó a operar en primer lugar en Nicaragua. Y con la ANED, el año siguiente, en el año 84, crearon 4 organizaciones claves. Y eran el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Demócrata Nacional, 2 brazos de los partidos políticos de Estados Unidos, el Centro para la Empresa Privada Internacional, CIPE, para trabajar con los empresarios, y el Centro de Solidaridad con los Sindicatos. O sea, para así llegar a partidos políticos de, izquierda, derecha, empresarios y trabajadores. Todo el aparato que ellos pudieron hacer, una serie de fundaciones, Fundación Libertad, Fundación Pensar, fundación, todas dependientes de las grandes fundaciones de Estados Unidos, la Fundación Heritage y otras. Nos falta algunas instituciones de la Embajada de Estados Unidos seguir conspirando a este proceso, al pueblo y en especial al gobierno nacional. Y por eso, aprovechando esta concentración y el 1 de mayo, quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. We need to point out to people that in this world we're living in the 21st century, a world in undergoing mighty transformation, this is in the interests of our country and our future if you don't want to send troops somewhere in the future to fight the conflict that comes about because we didn't do this now. He reminded us that here on earth, God's work must truly be our own. I think for every single American, what we're doing here at AID, what we're trying to do to change the world, the unbelievable return we get for the very small amount we ask Americans to put into this is really, indeed, God's work. And I look forward to continuing it with you. Thank you and Godspeed. Thank you. Por ahí empezaron a entrar fondos para las oposiciones a estos gobiernos. Entonces, en la historia de América Latina, si ustedes estudian, y todos nos ponemos a estudiar, nunca hubo una dependencia tan grande de las derechas de todos nuestros países de los fondos de Estados Unidos. Es muy valioso lo que dice Estela Caloni, porque esa traición se produce muchas veces desde adentro. Son los grandes medios de comunicación. Ha sucedido en la Argentina, está muy claro en el libro Argenlik de Santiago O'Donnell, que los medios van a golpear la puerta de la Embajada de Estados Unidos para decirle, por favor, hagan algo contra estos gobiernos, que miren ustedes cómo son las cosas. Han sido elegidos por los pueblos, es decir, van contra la democracia. Y si leen Wikimedia Leaks, que también pueden buscar estos libros por internet, de Sebastián Lacunza y de Martín Becerra, verán ustedes cómo a través de ciertas ONG, el gobierno de los Estados Unidos inocula el dinero que es necesario para sostener esa acción opositora de parte del pueblo y también de sectores políticos en cada uno de los países. ¿Qué es lo que pretenden? Da la sensación de que esta pregunta está muy bien respondida por el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Lo dice muy claramente. Tenemos que poner el gobierno a dieta. Correcto. Tenemos que cortar mucha grasa ahí. Yo creo que es un momento en el que todos tenemos que sacrificarnos. El gobierno tiene que dar el ejemplo. Y después